La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente los Hernán Gómez son tan buenos como el público español o el público en general piensa que son? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Dos Colegas, vuestro canal de básquet de confianza de Euroliga y de todo lo que queráis vosotros. Y hoy venimos a hablar de los hermanos Hernán Gómez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, la verdad. Otra vez aquí. Tenemos que hablar mucho de los Hernán Gómez, que al final, cuando llegó el verano, fue de todo lo más comentado. Y ahora ya más tranquilamente vamos a analizar cómo se han dado su encaje en los equipos. Y nada, vamos con ello. Vamos con ello. Antes de nada, suscribíos al canal, que ayuda mucho. Estamos creciendo, TikTok, Instagram, YouTube, y esto tiene que seguir creciendo, así que bueno, os agradecemos muchísimo a todos los que nos veis y que hacéis que, pues bueno, que cada día este canal crezca un poquito más, porque, oye, pues nos motiva mucho para seguir haciendo vídeos, nos encanta el apoyo que recibimos y así que eso, por favor, os agradece, suscribiros al canal si os gusta lo que hacemos y nos metemos con el vídeo que, pues como decíamos, vamos a hablar de los Hernán Gómez, ¿no? ¿Cómo está siendo su aterrizaje en Europa? Son situaciones distintas, ¿no? La de Billy y la de Juancho, hay que diferenciarlas. Pero bueno, creemos que no han caído de la mejor manera posible, ¿no? Sí, yo creo que no han caído como se esperaba, desde luego. Ninguno de los dos. Quizá uno todavía un poco mejor que el otro, pero podemos decir que está siendo algo decepcionante. Sí, hay que diferenciar entre Billy y Juancho porque, bueno, la experiencia de Juancho es distinta, en el sentido de que Billy tenía una experiencia previa en Euroliga, corta, con el Real Madrid, pero Billy ya había jugado en un gran equipo de Europa, había tenido sus minutitos en el Real Madrid en Euroliga. Entonces, bueno, más o menos sabía lo que era liderar a la selección española en un Eurobásquet. Cierto es que Juancho en ese Eurobásquet es el MVP de la final, porque sin esa exhibición suya, pues igual España no hubiese ganado. Pero bueno, como que Billy, también siendo más mayor que Juancho, quizá era un jugador más hecho, ¿no? Más, y se esperaba a lo mejor más de Billy que de Juancho. Y además Juancho ha tenido una lesión que, bueno, pues la ha tenido mes y pico, ¿no? Fue fuera de las Sí, canchas en Euroliga. sí, que ha sido un mes, sí. Y entonces, bueno, la situación es diferente. Además, con Billy existía este morbo, ¿no? De fichar por el Fútbol Club Barcelona, teniendo los derechos el Real Madrid, habiendo declarado él abiertamente, ¿no? Su madridismo y, bueno, pues son profesionales, le toca jugar en el Barcelona. Y es distinta la situación. Yo creo que la pregunta que nos hacemos es, mm, ¿realmente los Hernán Gómez son tan buenos como el público español o el público en general piensa que son? Las expectativas quizá no son muy altas sobre estos dos hermanos y realmente su nivel no es para tanto, pues tenemos un poco esas dudas, ¿no? Sí, yo tengo la respuesta. Yo creo que no son tan buenos como se les ha pintado. Y yo no creo que sea culpa de ellos, porque al No final lo es. ellos son jugadores que son muy buenos. Pero al final cuando tienes esas expectativas, has pasado por la NBA, cuando vuelves ya se espera que tu rendimiento sea increíble. Y no tiene por qué ser así. Por comentar un poco de Billy, bueno, lo cierto es que Billy yo creo que va a ser un jugador importante en Europa, es un jugador que va a ser importante para el Barça. Lo que pasa que esperábamos todos cuando llegó Billy. Bueno, pues que fuese dominante, que fuese de los mejores pibos de Europa ya. Y bueno, pues al final se ha demostrado en el propio Barça que tiene un tío como Jan Vesely, con una experiencia increíble, con una experiencia y un palmarés excepcional en la Euroliga, que están por encima, que el entrenador confía más en ellos antes que en Billy. Billy va teniendo pinceladitas, tiene partidos que lo hace muy bien, porque al final es un jugador que tiene muchos puntos y yo creo que va a ser un jugador muy importante, pero pues por el momento, si nosotros pensábamos que iba a ser tan dominante o iba a ser el mejor pívot de Europa, por así decirlo, pues está lejos de ello.
Pues sí, los números de Billy en Euroliga no son malos, promedia 11,5 rebotes y 12 de valoración, Que o está casi muy bien. 13. Son números muy aceptables, pero es cierto que quizá lo que se esperaba era, pues bueno, que dominase más, ¿no? Creo que no sé si ese Eurobasket le ha hecho daño en cuanto a la percepción que tiene el público español, ¿no? O el público en general de él, porque fue tal locura cómo dominó Billy Hernán Gómez ese Eurobasket, que, pues claro, pues podemos pensar o sea, que es capaz de alcanzar ese nivel. Pero también los torneos cortos engañan. Los torneos tipo Eurobasket, Mundial, ¿no? Son torneos que pueden engañar porque hay muchos factores que ayudan, un entrenador concreto, unos compañeros concretos, ¿no? Un sistema de juego alrededor tuyo concreto, y, y las sensaciones, ¿no? La mística o la narrativa que se va creando durante esa competición corta hace que también estés en un estado de forma constante, que es lo que dura, ¿no? Suele durar un mesecito ese tipo de competiciones. Entonces, bueno, creo que si estás en un buen momento de forma, es mucho más fácil destacar que al final en una temporada larga de Euroliga o de ACB, que tiene 10 meses, 9 meses de competición. En ACB, Billy Hernán Gómez lo suele hacer bien, suele hacer bastante bien, pero es que la ACB no tiene mucho que ver con la Euroliga. La Euroliga es un nivel muy superior y en Euroliga le cuesta, sobre todo en defensa. La defensa de Billy Hernán Gómez es desastrosa. O sea, en cuanto a talento defensivo, Billy Hernán Gómez no tiene ninguno. Y, y le está costando mucho. Y bueno, pues quizá esperábamos de él dominar, porque teníamos en mente a lo mejor lo de aquel Eurobasket, pero realmente creemos que siendo un muy buen pivot, no sabemos si tiene la capacidad para dominar la Euroliga como la dominó en su día, por ejemplo, Jan Vesely, o la está dominando hoy en día Di Tavares. Sí, eso está por ver, a ver si se consigue hacer un nombre, si consigue la confianza suficiente para ser dominante en los dos lados de la cancha. Y luego está el tema de Juancho. Para mí el tema de Juancho, uno de los principales problemas es que la gente no le ha visto lo suficiente. Es decir, al final es un jugador que cuando se va a la NBA juega muy poco en la NBA y los únicos momentos que se le ha visto ha sido en el Eurobasket. Y en el Eurobasket, aunque ha tenido partidos buenos, o en Eurobasket, o bueno, con la selección quiero decir, Ujú. aunque ha tenido partidos buenos, tampoco ha llegado a ser un jugador completamente determinante. Y a veces se tiende a pensar, o la gente que tampoco ve tanto baloncesto o tiene unas expectativas muy altas con Juancho, es que se piensan que es un jugador que es un generador, que es capaz de recibir y pues a través de una penetración irse. No sé, es un jugador que ya lo hemos comentado muchas veces, que es un ejecutor, es un jugador que tiene que ser un jugador de rol. Y un jugador de rol nunca va a ser un MVP, nunca va a ser un jugador de referencia. Puede ser un jugador importante, pero no de los mejores. Entonces, en cuanto antes se cambie el chip con Juancho en general, yo creo que mejor va a rendir. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que lo que tiene Juancho es un físico privilegiado para jugar a esto. Privilegiado. Porque no se sabe si es un alero o un ala pivot, por lo alto que es, pero claro, es un jugador que abre tanto el campo, que también puede ir hacia adentro, que te da la sensación de que es un alero, ¿no? Entonces, pues no se sabe muy bien qué tipo de jugador es en cuanto a posición, pero claro, tiene ese cuerpo tan bueno para jugar a esto, que yo creo que la gente piensa que tiene un talento ofensivo que realmente yo creo que no tiene. O sea, Juancho es un buen tirador a pies parados. Recibir, tirar, te puede meter. Es un jugador que si se mete dentro a cargar el rebote ofensivo, también lo hace bien, porque tiene una envergadura brutal y es un jugador muy alto. Ahora, ¿es Juancho Hernán Gómez capaz de ser un jugador estrella a nivel Euroliga? Creo que no. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de generación por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Billy creo que sí la tiene. Billy es un jugador que al poste genera, él solito, porque tiene unos movimientos y tiene un talento ofensivo que al final genera, sea para sí mismo, sea para que se cierre la defensa y pueda sacar tiros a sus compañeros, pero Juancho es un jugador cuya única forma de meter es ejecutando tiros de tres, a pies parados. Al final, Sobrebote es un jugador que no tiene facilidad para levantarse, para meter. Y al final,
Sí, todos tenemos en la retina la final de Eurobásquet que hace, pero es que esa final de Eurobásquet que hace es eso, es un ejecutor, mete 7 triples, o sea, tiene el día y lo mete. Pues el día que Juancho en Euroliga tenga ese día, su equipo ganará. El tema es que tenga ese día, que no lo suele tener, es la excepción ese día. Pues bueno, afortunadamente para todos los españoles, Juancho tuvo ese día en una final de Eurobásquet. Hay que tenerlo, ¿eh? Hay que tener el carácter y hay que tener la mentalidad y la frialdad de meter esos tiros en una final de Eurobásquet. Pero Juancho no es más que eso, es un ejecutor, ¿no? Entonces, yo creo que eso, hay que empezar, lo has dicho muy bien, Jorge, a cambiar el chip con Juancho y a esperar de él ciertas cosas. El momento en el que se espere de él, pues bueno, las cosas que él puede dar, que es rebote, defensa y ejecutar buenos tiros de tres, cargar en rebote ofensivo, creemos que es un jugador que tiene capacidad más que de sobra, pero más que de sobra. Además tiene la edad todavía para hacerlo y transformarse en un jugador muy útil a nivel europeo. O sea en Panathinaikos, sea en Real Madrid, sea en Barcelona, si se consigue encontrar a Juancho su rol concreto en un equipo Euroliga, es un jugador muy preparado, yo creo, para poder dar esas cosas y ser un jugador importante en la Euroliga. Nunca un primer espada. Mira, se me estaba ocurriendo ahora, fíjate, un jugador al que creo que tiene que mirar de alguna forma a la gente en cómo se adaptó después cuando llegó a Europa, jugador español, es Víctor Claver. Y seguramente penséis que Juancho Hernán Gómez es mucho mejor que Claver. Para mí ese es uno de los problemas y por los que creo que se le ha sobrevalorado a Juancho. Víctor Claver tiene un paso por la NBA al final muy similar al de Sí. Juancho. Son gente que no juega. Juancho juega pues algún partido, alguna semana porque otro está lesionado, pero nunca termina de ser consistente. Y es lo mismo que le pasó a Claver. Lo que pasa es que Claver no tenía ese cartel, por así decirlo, entonces supo cuando jugó en diferentes equipos, sobre todo le recordaremos más en el Barça, pero asumir un papel importante dentro de ese equipo. Sí. Y creo que es lo que tiene que encontrar Juancho en algún equipo Euroliga. No sé si la encontrará en Panathinaikos, pero es posible que pueda aparecer otro. Totalmente. Entonces, bueno, por ir terminando, creo que la mejora de Juancho pasa por ir encontrando un rol concreto en un equipo Euroliga, ¿no? El tipo de jugador que él puede ser a nivel europeo. El momento en el que él o un equipo consiga encajarle en ese tipo de rol, va a ser un jugador muy útil, tanto para él y su equipo Euroliga, como para la selección española. Y en Billy Hernán Gómez la mejora creo que pasa claramente por la defensa. Si Billy Hernán Gómez consigue ser un poquito más consistente en defensa y que los pivots rivales pues bueno, no le dominen a él, al final tiene un talento ofensivo y una corpulencia, tiene capacidad para poder ser dominante en la posición de pivot, ¿no? Ahora, una cosa es tener capacidad y otra cosa es demostrarlo. Pues le falta demostrarlo. Paciencia de momento con ellos porque acaban de aterrizar en Europa después de muchos años de no jugar y es complicado, ¿no? Hay que coger ritmo, hay que adaptarse a los nuevos equipos, paciencia con ellos, pero sí, creemos que al menos en España creo que se les tiene en una estima por encima de lo que de momento pueden dar. Creo que ha hecho mucho daño en este sentido el hecho de que sean hermanos. ¿Por qué? Porque venimos de los hermanos Gasol, ¿vale? Entonces, y esto es así. Al final, inconscientemente, cuando hemos disfrutado de una pareja de hermanos, que son los hermanos Gasol, que han sido otro nivel, o sea, nunca más veremos unos hermanos Gasol en el baloncesto español, nunca más. O sea, sería algo extraordinariamente extraordinario. O sea, no los veremos y han sido, pues, bueno, Pau es el mejor jugador de la historia del baloncesto español y Marc es uno de los 10 mejores jugadores de la historia del baloncesto español, fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya los hermanos Gasol empiezan ya una decadencia, empiezan a no ir con la selección, pues oye, ya van camino a la retirada, el público español dice, ostras, es que tenemos a los hermanos Hernán Gómez, por el hecho de ser hermanos. Pero, entonces esperas al final de ellos, ¿no? Como nueva pareja de hermanos, pues, bueno, así son los nuevos Gasol y nada más lejos de la realidad. Sí, está muy lejos de ello. Yo creo que empezarán a tener resultados, sobre todo para la gente, cuando la gente les ponga donde están, a la altura a la que están, cuando se bajen los humos, cuando se deje de hablar de ellos, cuando no, de alguna manera, dejen de estar en boca de todos. Ahí yo creo que va a ser cuando van a rendir.
Así es, y nosotros como españoles será positivo para los veranos con la selección. De momento, en el caso de Willy, pues no porque somos del Madrid, pero bueno, nosotros nos alegraremos siempre que le vaya Sí. bien a los Hernán Gómez, porque, pues bueno, creo que se lo merecen, han tenido años complicados en NBA, son jugadores de muy buen nivel, y para el baloncesto español es buenísimo que empiezan a sentirse importantes y a descubrir el nuevo rol que tienen como jugadores de baloncesto en la Euroliga. Eso es. Ha sido muy improvisado todo. Esperemos que os haya gustado pues esta charlita que hemos tenido sobre ellos. Y no olvidéis darle like y comentarnos vuestro, bueno, pues lo que pensáis vosotros de esto. Eso es, comentadnos qué os parece, bueno, esta charla, lo que pensáis de los Hernán Gómez, suscribíos al canal, dadle like, compartidlo con vuestra gente, con vuestros amigos, con vuestra familia, con todo aquel que le guste el básquet de Euroliga. Así que nada, gracias por vernos. Chao. Chao.